Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean todos bienvenidos una nueva vez a su podcast Hablemos de la Familia, un podcast de restauración familiar. Y como siempre me acompaña mi amada esposa para compartir con ustedes un tema práctico, aplicable para el mejor desempeño de nuestras familias, de manera tal que Dios sea glorificado a través de nuestra convivencia familiar y matrimonial. Amanda. Amén, amén. Es una bendición, ¿verdad?, estar una vez más aquí compartiendo estos temas. Hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre digo. Son 3 fundamentos para llevarse bien. Es decir, son 3 sugerencias que le vamos a dar, ¿verdad?, para el entendimiento mutuo, sobre todo en la pareja. Sí, hoy vamos a ser bastante prácticos, como siempre. Amén. Y lógicamente en la experiencia del desenvolvimiento familiar y en el desenvolvimiento de las parejas, se van desarrollando verdades que son escriturales y que lógicamente muchas veces las conocemos, las entendemos, pero no las aplicamos en el día a día. Y uno de los grandes desafíos del podcast de Hablemos de la Familia es que pongamos en práctica aquella sabiduría que viene de la palabra de Dios y que venga a bendecir, lógicamente, porque cuando aplicamos la sabiduría de Dios a nuestras vidas, pues va a bendecir nuestra vida, nuestra familia y nuestra relación matrimonial. Amén, y hoy amén. dijimos que vamos a trabajar 3 principios, 3 fundamentos para llevarse bien. Quiere decir, 3 fundamentos que si nosotros lo aplicamos a nuestra relación matrimonial, vamos a aprender a evitar muchos conflictos. Así es, y que son fundamentos bíblicos. Y vamos son a empezar, virtudes que tenemos que tener cada quien. Vamos a empezar de una vez con el primero, Amanda. ¿Qué te parece? Ok. Bueno, el primero es, hagámonos responsables de nuestras acciones y no le echemos la culpa a otro por lo que son nuestras acciones. Y muchos se preguntarán, pero todo eso que están diciendo, yo no lo he visto en la Biblia que lo diga así. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Un efecto muy rápido e identificable. A ver. En Génesis capítulo 3, Exacto. versículo 12, si lo podemos en pantalla. Y ustedes se acordarán en Génesis capítulo 3 que es el momento donde Adán y Eva cometen desobediencia ante el Señor y toman el fruto prohibido del árbol que no se debió haber tomado ese fruto. Y de una vez empezaron a echarse culpa. Y ahí empieza un momento donde el Señor empieza a buscarlo en el Edén y se da cuenta que ellos están escondidos. Y ese es un poquito el relato, ¿no? Y entonces el Señor pregunta dónde está metido Adán. Y entonces en el versículo 12 específicamente, después que se hace ese diálogo donde dice que él tenía miedo porque estaba desnudo, y entonces que se había provisto de algunas hojas para cubrir su desnudez. Y ahí empieza el diálogo del Señor preguntarle, bueno, ¿y cómo es posible que tú sepas? ¿Comiste del árbol? Porque ya cuando viene la vergüenza, el miedo, pues lógicamente ahí había... Ya el Señor sabía, ya ¿verdad? sabía que el Señor que habían tomado el fruto del árbol, del bien y el mal. Pero lo interesante en ese versículo 12 es que le dice, si lo puedes poner otra vez en pantalla, dice, y el hombre cuando le pregunte, ¿qué hiciste? Y entonces, ¿por qué comiste? ¿Verdad? Entonces, el hombre, Adán, lo que le dice, le responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En ese mismo momento, quiere decir, cuando se produce el primer pecado, ya con esa caída del primer pecado, empieza a evadir responsabilidades. Y dice, la mujer que tú me diste. Pero cuando él recibió a Eva, exacto, sí, él era estaba la varona. feliz. Él estaba feliz, mujer de mis huesos es, y le voy a llamar, como proviene del varón, le voy a llamar varona. Y vio que era buena y todo esto, ¿verdad que sí? En ese momento estaba súper entusiasta. Pero en el momento que hubo una situación que trae un problema, porque sencillamente él cometió el error, sí, Eva escuchó a la serpiente y fue inducida a cometer un pecado y ella cayó ante ese pecado porque ella pudo haber dicho que no. Y entonces llevó ese fruto y se lo presentó a Adán. Y Adán, sin ningún tipo de miramientos, lo tomó. Quiere decir, él podía también en ese momento decir que no. Eva había podido que era haber su caído. responsabilidad. Claro, y Eva en ese momento pudo haber caído,
y Adán no necesariamente caer. Exacto. Pero entonces él viene y prueba el fruto prohibido, ¿verdad? Y en ese momento lo que sale a decir es evadir responsabilidades. La mujer que tú me diste me dio de comer del árbol. Y eso, señores, yo creo que es importante, ¿verdad, Amanda? Y eso, como tú dices, viene de la naturaleza caída. Eso es natural humano. Uno es que tiene que aprender a evadir a aceptar la responsabilidad. Sí, los niños empiezan desde pequeñitos cuando discuten algo y tú le preguntas, de una vez dicen, él comenzó. Sí, y no hay respuesta ni solución en una relación para llevarse bien. Lo primero que tenemos que cada uno asumir nuestras propias responsabilidades. Claro, si yo cometí un error, fui yo que lo hice y punto. Entonces, podemos cometer errores, pero si no lo asumimos, no vamos a mejorar. Y esto es importante. El mensaje aquí fundamental es que si yo no asumo que cometí un error, mañana lo voy a volver a cometer porque es muy fácil delegar ese error en otra persona. ¿Verdad, Amanda? Y es satisfactorio cuando uno reconoce su error y cuando uno acepta su responsabilidad. Es decir, cuando uno dice, sí, fui yo, perdóname, excúsame, ¿verdad? Y lo deja ahí, ya, se acaba el conflicto, uno se siente bien porque lo dijo, y evita a que la otra persona, pero si empezamos a echarnos la culpa el uno al otro, es la de nunca acabar y al final es que queda esa... La restitución por el error cometido empieza cuando tú lo aceptas. Si tú no lo aceptas, no vas a trabajar sobre ello. Claro que sí. Por eso mismo, cuando tú cometes un pecado, tienes que confesarlo y tiene que haber un arrepentimiento, porque hasta que tú no lo confiesas y te arrepientes, tú no vas a cambiar tu manera de actuar y de pensar. Entonces, número uno, y un fundamento número uno que no podemos olvidar, es que tenemos que aceptar nuestras responsabilidades y dejar de estar echándole la culpa a otro, que eso no sirve para nada. Al contrario, eso es lo que hace que aumenta el problema del conflicto y las desavenencias entre las parejas, entre las familias. Si usted cometió el error, acéptelo, pida perdón. Y a partir de ahí sabe que tiene que trabajar esa parte de su vida para no volver a cometer el mismo error. Así mismo es. Entonces, responsabilidad número uno. Un segundo fundamento es olvidar el pasado, es decir, no estar de quejumbroso, ¿verdad? Siempre trayendo viejas quejas, viejas heridas, estrujándoselo a la persona. Si ya cometió un error y usted lo perdonó, no lo vuelva a traer. Eso hay que olvidarlo, hay que borrarlo, hay que sanarlo. Sí, yo pienso que ahí tenemos que hablar un poco del perdón rápidamente. Amén. En ese concepto, porque muchas veces decimos que perdonamos a una persona, perdonamos a nuestro cónyuge. Simplemente lo que hacemos es que guardamos esa herida para cuando queramos volver a... Lo decimos de boca, no lo decimos de corazón, no cerramos aquí en el corazón y lo sacamos de nuestra mente, sino que va a un almacenamiento que está ahí y que cuando venga otro y se presente otra situación, agarramos eso que estaba ahí en ese almacenamiento y lo ponemos sobre la mesa y entonces se lo sumamos a otro problema anterior. Y me voy a atrever a decir algo que no debería, no me toca, pero como mujer lo voy a decir responsablemente. Dígalo. Es el número uno, hay que hacerse responsable. Las mujeres somos muy buenas en no olvidar, en traer, en recordar, y que si el esposo llegaba tarde y usted lo perdonó, de cualquier cosita, de una vez empezamos con fecha, hora y hasta la ropa que tenía puesta ese día, a sacar de nuevo. Eso es dañino, eso es fatal. Y no solamente eso, Amanda, a veces en ese mismo momento se perdona y entonces después cuando pasa por alguna otra razón algo parecido, dice, ya se olvidó el perdón anterior porque dice, tú siempre haces esto, tú nunca me haces tal cosa. O vuelves a hacerme lo mismo. Entonces, eso también es un juicio que nosotros declaramos rápidamente y eso destruye la relación. Ahora, vamos a ver esta cita bíblica. Efesios capítulo 4, versículo 22. Que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiere decir, y esto es importante, Dios nos perdona, ¿verdad que sí? Claro. Dios nos perdona. Y entonces ese perdón nos lo da, no porque no lo merecemos, Amanda, sino por gracia, es un regalo. Gracia. El perdón es un regalo. Exacto. Es una gracia y la gracia es un regalo que no tiene nada que ver conmigo. Es decir, la persona que es perdonada no está aportando nada al perdón. El que perdona es el que hace el regalo. La persona perdonada recibe el regalo del que perdona.
Entonces, esto es hermoso. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros somos muy tajantes con las personas que nos rodean en el ámbito de nuestra familia y en el ámbito del trabajo y en el ámbito de los amigos. Y a veces no perdonamos y somos difíciles para eso. Pero uno tiene que pensar un poco hacia atrás y decir, ¿cuántas veces el Señor no me ha perdonado? ¿Qué Y nos las merezco pasamos yo? orando para que nos perdone y pedimos perdón todos los días. ¿Y lo y merezco? ¿Merezco yo el para perdón del nada. Señor? No, me lo dio por gracia. Y por gracia darás lo que por gracia recibe. Quiere decir, si a ti te dan un regalo, tú tienes que tener la misma misericordia para dar ese regalo hacia adelante. Entonces, ese segundo elemento es importante, el perdón. El perdón tiene que ver con no sacar las cosas de nuevo, no volverla a poner. El perdón significa ya eso no afecta, no está en mi corazón, ya eso no me contamina mi mente ni mi corazón. Y ante eso yo voy a poder trabajar rápidamente y decir, ¿sabes qué? Lo dejé, ya no está en mí. Exacto. Y saber que todos estamos expuestos a equivocarnos, a cometer errores. Es de humanos equivocarse. Es decir, hoy yo te puedo perdonar a ti, pero mañana me perdonarás tú a mí. Si yo no te perdono, entonces no me estoy tampoco dando el ejemplo para que yo pueda ser perdonada. Sí, y de hecho, y es una cosa importante que tenemos que decirle a las personas, y pasa mucho en las parejas, Amanda. No, yo no te perdono porque tú no te lo mereces. Uy, sí. Él no se merece que yo lo perdone. Wow, eso es duro. Eso Muchas es duro veces porque decimos, estamos diciendo que el perdón es algo merecido. Entonces eso vuelve otra vez a ser contrario. ¿A qué? A ser contrario a la realidad del perdón, que es un regalo. Entonces cuando tú vayas a perdonar a tu cónyuge, acuérdate que no es porque él se lo merezca. Es porque tú tienes que sanar tu corazón. Porque tu corazón no debe vivir encadenado a ese dolor, a esa ofensa que puede ser una amargura y convertirse en una raíz de amargura que puede empezar a dañar a todo el que está alrededor de y nosotros. es un mandato bíblico, perdonar. Exacto. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que perdón implica no volver a traer de nuevo esa falta que pasó en el pasado. Las personas que tienen una libretica, ya sea física o ya tengan una libretica en su mente o en su corazón donde llevan ahí las cuentas de cada una de las errores que son ofensas que no han cometido sobre nosotros, bórrelo, bote ese libro, porque eso no le sirve de nada, al contrario, eso lo que le trae son recuerdos de esos malos momentos que se vuelven a la mente y es como si volviera a vivir la misma experiencia desagradable una y otra vez. Y perdonar es una decisión que uno tiene que asumir responsablemente también. Porque a veces decimos, no, que es que no puedo perdonarlo. No es que no puede, es que usted no tomó la decisión de perdonar. Usted no quiere perdonarlo. Usted está, no voy a decir, está como queriendo guardar eso para herir. Sí. Y al final el que termina más herido es quien no perdona, ¿verdad? Y hay muchas experiencias bíblicas ahí, Amanda, sobre el tema de la falta del perdón. Tenemos Efesios 4:32, no sé si lo tomamos en pantalla, pero yo puedo leerlo. Sí, él lo puso ahí. Exacto. Y que dijo, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, amén. Si tú vas a perdonar, tienes que perdonar y acordarte que a ti te perdonaron primero. ¿Sí o no? Amén, así es. Entonces, eso es importante tenerlo presente, porque eso es un elemento fundamental. Ya hablamos de la primera. ¿Cuál fue? Y eso no quiere decir, perdona, no, antes de pasar, que si hay un error o una herida que es persistente, algo que la persona no la cambia, que nos hagamos como que no ha sucedido. Porque si la persona también persiste en cometer el mismo pecado o el mismo error y todo eso, eso hay que trabajarlo. Sí, pero una cosa es que lo trabajemos, pero el perdón, como decía el Señor Jesús, le preguntaba, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. O sea, nosotros tenemos que perdonar siempre. Cada uno independientemente del cambio de actitud de la persona. Ahora, lo que tú estás diciendo es, puede ser que esa falta que nos hizo haya hecho que nosotros perdamos, por ejemplo, la confianza en la persona. Exacto. Entonces,
yo te puedo perdonar, pero no necesariamente quiere decir que te restablezco la confianza. Por eso hay que trabajar en el conflicto, Porque, trabajar en la situación, en la base. Sí, porque el perdón lo que significa es, yo no voy a permitir que mi corazón haya raíz de amargura Amén. ni dolor. Yo me voy a liberar de eso. Amén. Pero esa acción de perdonar en mi caso, si te estoy perdonando a ti, no necesariamente vas a generar una transformación de tu conducta. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Yo te perdono, pero tú puedes volverlo a hacer otra vez. Y yo te voy a tener que perdonar de nuevo. Pero eso no quiere decir que eso que tú estás haciendo, yo me tenga que exponer abiertamente cada vez que tú vayas a herirme a mí en esa situación. Y por eso lo quise traer a colación, para entrar al tema 3. Okay, al ¿cuál es el punto tema 3, 3? al fundamento 3. Porque es precisamente ayudarse mutuamente en el desarrollo del carácter. Okay. Es decir, si nos ayudamos mutuamente a trabajar ese tipo de situaciones, esa falta de responsabilidad, esa falta de perdón y todo eso, si nos ayudamos en eso, las heridas y las situaciones van mermando, cada vez serán menos, ¿verdad? Es decir, uno debe esforzarse a estimular a su pareja a que sea mejor persona cada vez, a que acepte sus errores, a perdonar. Uno debe estimular a su pareja, ayudarse. Bueno, sabemos que los que creemos en Cristo tenemos un propósito de vida. Amén. ¿Y cuál es? Que nuestro carácter cada vez más se asemeja al carácter de Cristo. Llegar a la estatura del varón perfecto, claro, ¿verdad que sí? Sí. Quiere decir que nosotros tenemos un propósito de vida de perfeccionamiento que se llama santificación. Amén. Este proceso de santificación lo hace a los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros somos bautizados con la presencia del Espíritu Santo. Y el Consolador, el Espíritu Santo, va a trabajar, si nosotros lo dejamos, a trabajar en nuestro corazón, para que cada día nosotros vayamos trabajando internamente en nuestro corazón, perfeccionándonos, para que a través de ese perfeccionamiento que se llama santificación, en el día de hoy yo voy a estar más santificado que el día anterior, pero menos santificado que el próximo. Quiere decir que cada día yo voy a tener una dosis de santificación a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Que está haciendo en nuestras vidas. Y si ese es el proceso de transformación de todo hombre o mujer en Cristo Jesús, que aunque lo logramos a través del bautismo del Espíritu Santo, esto es importante decirlo, Amanda, claro, no quiere decir que no es el propósito, no debería ser el propósito de toda criatura creada por el Señor. Claro que sí, pero aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo no tienen la herramienta fundamental, que es nada más que el Consolador, el Espíritu Santo, que viene a bautizarnos y a morar en nosotros. De manera tal que en ese momento, dice Jesucristo, ellos moran en nosotros, dice el Padre, y nosotros moramos en Él. Quiere decir que Jesucristo viene a ser parte interna de nuestras vidas. Y en ese momento nosotros empezamos a reflejar el fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y cuál es el fruto de ese Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, bondad. Son 9 manifestaciones. Sí, y que termina en dominio propio. Dominio propio, templanza y dominio propio. Exacto. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que ir trabajando y dejando que el Espíritu Santo haga la obra y nosotros poniendo nuestra disposición, nuestra voluntad y haciendo lo que nos toca para que esa obra sea consumada en cada uno de nosotros. Entonces, ahí viene lo que tú dices en el aspecto número 3. En el fundamento número 3 que dice que debemos ayudarnos unos a otros. Quiere decir, exacto, el hombre debe ayudar a la mujer en ese proceso y la mujer debe ayudar al hombre en ese proceso. Y yo no estoy hablando solamente entre los cónyuges. Eso también tenemos que hacerlo con nuestra familia. Es un proceso de colaboración. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, Amanda, hacia lo interno, de forma tal que nosotros podamos ir transformándonos cada día. Como dice, a mí me gusta esta de 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Quiere decir que nosotros, en la medida en que vamos haciendo y permitiendo este proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo va a hacer una transformación de nosotros y vamos a ir de gloria en gloria para que viéndonos en ese espejo cada día vamos a ver un rasgo más de Jesucristo en nuestra apariencia. Exacto. Por eso
haciendo un resumen, ¿verdad? Porque Sí. ya se nos terminó el tiempo. Wow, Los se fue 3 el tiempo. puntos son, vuelvo y lo repito, hacernos responsables de Número nuestros 1. propios errores, el número 1. No le eche la culpa a nadie. Exacto. Asúmalo. Número 2 Número 2. es no quejarnos, es una palabra perdonar y olvidar, Y no para traer. que no traer de nuevo. Una y otra vez. Y número 3 ¿Cuál es? ayudarnos mutuamente. Es un trabajo de equipo. Exacto. A perfeccionarnos, vamos a decir. Mm. Entonces yo propondría, por ejemplo, que hagamos, o que cada quien desde su casa haga el ejercicio de evaluarse. ¿Cuál de estos 3 puntos es el que usted más necesita reforzarse? Usted es una persona que se excusa mucho, que no asume esa responsabilidad. Todos lo hemos hecho de alguna vez, es decir, no nos sintamos mal por reconocerlo, Amanda, por aceptarlo. yo voy a pedir que hagan una dinámica, apoyado en lo que tú acabas de decir. Exacto, sí. Miren, reúnanse en familia. Padre, madre, hijos. Y el papá pregúntele a su esposa y a sus hijos, ¿qué ustedes ven en mí sobre estos 3 puntos? ¿Ustedes Exacto. creen que yo siempre asumo mi culpa o no asumo mi culpa? Que las personas que están alrededor de usted y que lo aman, que es su familia, son las personas principalmente que le van a decir la verdad. Y que son los que reconocen, que se dan cuenta, ¿verdad? Entonces lo va a hacer la esposa del otro lado y cada uno de los hijos también, si hay hijos. Si hay hijos, pues lógicamente lo puede hacer. Porque una familia, y esto es importante, una familia es esposo y esposa. Si Dios le permite tener hijos, es una familia extendida. Hay más hijos, ¿verdad? Sí. Pero ya el esposo y la esposa son una familia como tal, y esa es la definición de familia. Cuando Dios hace la primera boda, la hace entre Adán y Con Eva. Adán y Eva ya era una familia. Y ya era una familia. Exacto. Entonces, esto es importante. Hagan esa dinámica, ¿verdad, Amanda? Sí. Donde ustedes puedan confesarse unos a otros y tener la apertura y que sea un espacio de confianza para que puedan decir lo que piensen. Y entonces sobre eso hacer la lista que tú dices y entonces empezar a trabajarla. Exacto. ¿Te parece bien? Pues ahora no resta más que orar para que todo... Orar. Vamos a hacer ahora una oración, como siempre, al final de este proceso, porque las oraciones, nosotros siempre pedimos a través de estas oraciones que Amén. esto que se ha recibido y sabemos que viene del Señor, sea el Espíritu Santo que haga convicción en cada uno de aquellos que nos están viendo a través de estos medios. Decimos, Padre Amén. amado, bendito eres, Señor, Dios bueno, Dios misericordioso, Dios de luz, Dios creador del cielo y la tierra. Y Padre, tú que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para la paga del pecado, Señor, y que pudiéramos nosotros tener acceso a ti a través del arrepentimiento y la declaración de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. En este momento te pedimos, Señor, que todos aquellos que están viendo este podcast puedan ser ministrados y que tú puedas revelarle cuáles son de estas 3 condiciones que están aquí, que hemos hablado de estos 3 fundamentos en los cuales tenemos que trabajar. Amén. Y no solamente que tengan que trabajar y que hagan un reconocimiento al respecto, sino que también tú le des la ayuda idónea del Espíritu Santo, Señor, para que puedan ellos trabajar con el poder tuyo en sus corazones y ser transformados a unas criaturas fundamentadas y llenas de la presencia del Espíritu Santo, y convertirse a aquellos que no te conocen, Señor, que tengan la necesidad de declarar la soberanía de tu Hijo amado en sus vidas y aceptarte como Señor y Salvador, de manera tal que fueran bautizados por el Espíritu Santo, para que con la ayuda del Espíritu Santo puedan tener la verdadera transformación Amén. de sus conductas y de sus vidas, para la bendición de sus propias vidas, de aquellos que los rodean, y para que puedan vivir la gloria a Dios sea glorificada en sus vidas y puedan tener una vida eterna ante la gloria de nuestro Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y ahora, ¿qué recomendamos a aquellos que no han visto? Si este programa ha sido de tu agrado, Amanda. Exacto. Hay que darle a la campanita. Ok, y suscribirse para que sea notificado ante una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Y será hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.